Hoy en día, ¿cuáles crees que son los miedos más frecuentes que te has encontrado en este proceso de evangelización con las empresas cuando se habla de transformar la forma en que reciben pagos internacionales o que transfieren remesas hacia el extranjero? ¿Y qué mensajes hoy están, digamos, permitiendo derribar esas fronteras con aquellos empresarios que todavía tienen algún tipo de duda en ese proceso? Sí, bueno, ese tipo de barreras cambia mucho dependiendo la industria. Si tú te vas desde una industria muy tradicional, creo que la fricción eh, se agudiza por obvias razones, pero también están más prestos en probar algo radicalmente diferente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con las importadoras y exportadoras? Las importadoras y exportadoras de productos y bienes como físicos quieren buscar formas mucho más eficientes de poder mover ese flujo que es tan apetitoso o que es tan grande. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy tengo el gusto de conversar con Karina Oregón, CEO y cofundadora de WediPay, una plataforma que está modernizando los pagos internacionales en América Latina con blockchain, stablecoins e inteligencia financiera. Karina ha construido un recorrido diverso, desde fintech hasta liderar comunidades como WIDAO Latam. Su carrera refleja un constante cambio por el uso de la tecnología para poder resolver problemas reales en la región latina. Así que en este episodio vamos a descubrir cómo WediPay resuelve los dolores de los pagos internacionales para todas las pequeñas y medianas empresas, qué papel juegan las stablecoins y la regulación en el futuro financiero de Latinoamérica, y por qué la curiosidad tecnológica y la diversidad son claves para innovar. Así que si alguna vez pensaste que mover dinero entre países puede resultar costoso y lento por naturaleza, hoy vas a ver por qué no es así y qué herramientas se están usando en el mercado para poder hacer esto diferente. Así, Karina, bienvenida. Qué honor tenerte por aquí en Finanzas en Automático. No, Edgar, mil gracias a ti por esta hermosa invitación. Yo siempre feliz de hablar de los temas que me apasionan: tecnología, innovación financiera, comunidades, startups, pymes, inclusión financiera, inteligencia financiera. Para mí esto es un placer. Genial. Bueno, tu historia tiene un giro inesperado porque pues empezaste como abogada, como parte de tu trayectoria profesional en un mundo que a simple vista, por lo menos para los que pueden ver a los abogados, pues puede ser muy lejano a la tecnología per se. Cuéntanos qué sucedió en el camino para que terminaras encontrando en la tecnología y particularmente en temas de blockchain e innovación financiera, como decía hace un momento, un espacio para poder trazar un nuevo rumbo como profesional. Sí, fíjate que soy una abogada de formación, soy una mamá de tres hermosos hijos y una esposa enamorada. Eso realmente es lo que me describe y cómo inicié. Después de ser mamá por 5 años y haber trabajado en el sector público y privado como abogada, me di cuenta que algo me faltaba en mí, o sea, que eso realmente en el día a día no me apasionaba, y decidí buscar mi propio rumbo, mi propio destino, y terminé encontrando eso que me apasiona gracias a la tecnología y a la innovación financiera. Pero digamos que esto no fue una conclusión que de la noche a la mañana simplemente me levanté y dije, wow, yo creo que este es el camino. No, esto es digamos que es el fruto de muchas arriesgadas, de mucha curiosidad, de probar cosas nuevas todos los días, de aprender cosas nuevas todos los días, y cada vez me iba acercando más a lo que luego entendí que era mi propósito en la vida. Am, el vuelco se dio de manera muy natural en realidad. Como a todos nos pasó, en 2020 pues la pandemia nos encerró y nos obligó a repensar muchas cosas.
Yo en ese momento estaba viviendo en Neiva, al sur de Colombia, y siendo una empresaria de base tradicional, ejercía el derecho para mis propias empresas y las empresas familiares. Ahí me di cuenta que yo tenía una alta sensibilidad por la innovación, me encantaba transformar procesos y mucho más si eran apalancados en tecnologías. En esa época para mí la tecnología no era otra cosa que marketing digital, cómo crear campañas en Facebook Ads, una abogada haciendo eso para sus negocios y poder traer más clientes al negocio familiar. Eso para mí era lo que conocía yo de tecnología en esa época. Luego llega la pandemia, empezamos a conectarnos absolutamente todos a través de pantallas y el mundo se me abrió. La perspectiva, dije, yo estoy acá desperdiciando muchas habilidades que siento que tengo y un potencial que está dormido y que creo que debería invertirle más tiempo en encontrar esa ruta de aprendizaje que permitiera llegar a lo que realmente me apasionaba. En esa época, en 2020, ya había decidido dejar de reproducir derecho. Definitivamente mi objetivo no era buscar un trabajo como abogada, sino ver de qué manera podía transformar a través de las empresas realidades. Entonces, primero transformé mi realidad. Le dije a mi esposo, bueno, este es el proyecto que pretendo iniciar. Fue una decisión que se tomó en familia. Él decidió tomar el mando de lo que yo estaba llevando en ese momento, que era el negocio familiar. Él también es administrador de empresas y me permitió dar el chance primero a educarme. Entonces empiezo yo una ruta de aprendizaje exponencial, le digo yo, porque se empezaron a unir muchas nuevas tecnologías, muchas formaciones que empezaron a llegar durante ese año de pandemia, diría yo, que estuvimos encerradas la mitad del año y la otra mitad pues con estos protocolos de bioseguridad. Entonces todavía estaba muy limitado y todo el mundo estaba en línea. Y aquí empecé a conocer gente, referentes de industrias, estudié tecnologías disruptivas y blockchain porque mis ganas de entender la tecnología, qué era lo que estaba resolviendo, y mi mirada era desde el modelo de negocio y no de entender la estructura, digamos, como tecnológica o desde la mirada de un desarrollador, sino de una persona que había estado en empresas tradicionales, cómo transformaba negocios. Y con esa mirada empecé en 2021 y 2022 a estudiar estas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes y vi cómo la tecnología podía eh, permitir que una persona creciera exponencialmente. Gracias a esas formaciones, solo con ese estudio de ese año y obviamente relacionándome, preguntando, tocando puertas, siendo stalker en LinkedIn, yo le escribía a Raimundo y todo el mundo haciéndole preguntas, agendando reuniones para poder hablar y entender más sobre estas nuevas tecnologías. Gracias a esa curiosidad encuentro mi primer trabajo en banca, en el sector fintech como consultora fintech y luego fui directora de banca en un tiempo muy corto. Entonces yo comprobé de primera mano que no importa el background que tengas, no importa si tienes una formación 100% tecnológica, las tecnologías llegaron de manera transversal a cualquier profesión, a cualquier oficio y son habilitadoras de un crecimiento exponencial. Y ahí es donde yo dije, la tecnología definitivamente es lo que me va a permitir poder crecer y salir de ese, digamos, como esa burbuja cómoda en la que estaba yo, porque realmente no me faltaba nada. Tenía mis hijos, mi familia, una solvencia económica cómoda, pero yo quería más. Sentía que podía darle al mundo mucho más y ahí es donde llega esto que mencionas tú al final de la pregunta, que es Cuidado Latam. Bueno, muy bien. Eso que cuentas pues refleja que tu camino, pues sin lugar a dudas no fue lineal, sino pues han sido como una serie de decisiones y aprendizajes que te fueron acercando poco a poco a la tecnología, como muy bien mencionas. Y pues en medio de todo este recorrido, creo que siempre hay un punto que marca un antes y un después, pues algo que termina encendiendo lo que como profesionales encontramos como un propósito para poder
generar algo en la comunidad y en la gente con la cual podemos estar rodeados en un momento dado. Así que, ¿qué descubrimiento cambió tu manera de ver el sistema financiero cuando entras al mundo fintech y te convenció de que la innovación tecnológica era ese camino para transformarlo? Sí, fíjate que cuando empecé o sea, activándome en el ecosistema fintech, pues todos estábamos muy nuevos, es una industria relativamente reciente. Si bien es cierto, ya tenía de desarrollo un par de años, ya habían algunas empresas referentes en Colombia, Finactiva, y digamos algunas fintechs que ya, digamos, estaban surgiendo y que estaban cambiando la forma de innovar financieramente, y estaban cambiando el status quo de esta dinámica financiera que tradicionalmente pues ha solucionado muchos problemas, pero que tiene otros problemas estructurales de inclusión, que está muy monopolizado, sobre todo en Colombia. Entonces, digamos que cuando yo me acerco a ese ecosistema, me doy cuenta por la formación que les digo que tuve de tecnologías emergentes, me doy cuenta que innovar financieramente igual estaba, tenía una fricción muy grande aún. Entonces, te doy un ejemplo. Yo era la directora de banca en un startup colombiano y estábamos creando, desembolsando nanocréditos a universitarios colombianos. Hacer nomás esa innovación era todo un desafío porque para poder nosotros colocar nanocréditos de 50.000, 100.000 pesos, 200.000 pesos a los universitarios, teníamos que hacerles onboarding, que es como el conocimiento al cliente, porque los que nos colocaban ese dinero, si nos prestaban ese dinero para luego colocarlo nosotros, pues eran entidades tradicionales que no entendían esta lógica. Entonces el perfil de riesgo de esos universitarios era toda. Entonces era costosísimo colocar esos nanocréditos que al final del día, haciendo un modelo financiero básico, nunca iba a dar retorno esa innovación. Y así nos fuimos encontrando con más y una pared cuando yo ya, digamos que trataba como de dar una iniciativa de innovación, me di cuenta que todavía estábamos muy lejos a poder implementar eso que yo estudié en MIT, que eran las tecnologías emergentes, las nuevas finanzas descentralizadas. Todo eso yo lo veía lejísimos y no veía timing, no veía que eso fue, no lo veía para nada claro en esa época. Eso estamos hablando de 2023. O sea, yo hablo como si fueran muchos años, pero no, en realidad todo ha pasado muy rápido, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía un conocimiento que podía explotar mucho más, pero que mi mercado se quedaba corto en lo local, ¿sí? Que tenía que tener una perspectiva y un mindset más global, porque eso era lo que yo veía en otros continentes. Habían ya referentes que estaban haciendo tokenización, que estaban utilizando finanzas descentralizadas, que estaban creando contratos inteligentes, que permitían una cantidad de casos de uso que aquí en Latinoamérica, y específicamente donde estaba yo innovando financieramente, que era Colombia en esa época, pues lo veía muy lejano. Dije, yo necesito abrirme campo en un escenario más regional o global, porque ahí es donde están realmente ocurriendo las innovaciones financieras. Y es ahí cuando decido crear la DAO, que es una comunidad descentralizada, llamada WeDAO Latam. Sin embargo, pues una vez más me di contra una pared porque yo le aposté a crear una comunidad de mujeres descentralizada, que eso, si bien es cierto, a nivel, el estándar, o sea, ya estaba ocurriendo a nivel mundial, en Latinoamérica eso era muy incipiente y realmente nunca se pudo configurar esa comunidad como 100% descentralizada, que no fuera nadie el dueño, sino que el conjunto de todas las voluntades de nosotras, que fuimos en su momento 150 latinoamericanas de 8 países, pudiéramos aportar nuestro conocimiento, tiempo y contactos para apalancar una comunidad que nos iba retornando esa inversión en algún punto. Ahí, digamos que invertí casi un año de mi tiempo tratando de implementar todo lo que yo había visto, la experiencia que había tenido en fintech, el conocimiento de la industria, cómo estaba en este momento y cómo la podríamos transformar. Y digamos que eso me sirvió para luego crear esto que estoy creando hoy, que es WediPay,
que es como el spin-off de Cuidado Latam, pero entonces con un caso de uso muy específico y ya rentable, que son infraestructura de pagos. Gracias a esa experiencia de Cuidado Latam, pude llegar a concluir que después de dar toda la vuelta en finanzas descentralizadas, en tecnologías súper innovadoras, aprendí que el timing no era el correcto, inclusive el contexto. Un mercado emergente no es lo mismo que tú compares un Estados Unidos, Europa, que allá digamos que están ocurriendo porque las necesidades son distintas a un mercado emergente. Entonces me permitió esa experiencia tener un mindset global y poder crear productos que realmente cambiaran no solo realidades, sino que fueran útiles en el día a día para un segmento del mercado. Eh, y así fue como fui ganando conocimiento, experiencia y pues digamos como ir acortando o segmentando realmente cuál era el caso de uso en el que yo me quería desarrollar. Ese fue el declive, el ver esos dos mundos, ver el conocer de primera mano la innovación financiera que estaban haciendo las fintech en ese momento, conocer a la banca tradicional y conocer lo que a nivel mundial estaba mandando la parada en innovación financiera y hacer un mix de todo eso. Y ahí es cuando aterrizo en WediPay. Bueno, hasta ahora hemos hablado de tu historia y de cómo WediPay nace con una visión global de no quedarte solo en pensando en lo que podías hacer en Colombia, pero pues toda solución relevante parte de un sistema o de un problema más bien bastante bien identificado. Y digamos, me gustaría aterrizarlo al caso puntual de las pequeñas y medianas empresas, pues en el cual estos problemas tienen uno inmerso, que es el tema de los pagos internacionales, donde los costos ocultos, particularmente los tiempos de espera y múltiples intermediarios que hacen parte, digamos, de todo este engranaje que se suscita en cualquier transacción, eh, hace todo más engorroso, inclusive por la dependencia de todos los sistemas como SWIFT. ¿Cuál dirías que es el dolor más grande que enfrentan hoy las pymes en Latinoamérica al recibir pagos o remesas internacionales y cuánto están perdiendo realmente por todas estas fricciones del sistema tradicional como lo conocemos? Claro que sí, mira, entonces para responderte esta pregunta, te voy a contar una experiencia. ¿Cómo llego yo a la conclusión que la oportunidad y la fricción y lo que yo creía que podría aportarle a este ecosistema, digamos que en ese momento esa experiencia me logró como dar luces de lo que realmente el mercado necesitaba y qué tipo de mercado? Entonces resulta que para seguir con el hilo de la historia, en Cuidado Latam, nosotras diseñamos unas rutas de inteligencia artificial. Entonces, cogimos y negociamos con Platzi para que nos proveyera la plataforma y nosotros traíamos mentores y speakers internacionales que hicieran doble clic a una ruta previamente prediseñada entre Platzi y nosotras, Cuidado Latam, para un segmento de empresas. Entonces, estas empresas tenían trabajadores y en esa época, te estoy hablando, finales no, mediados del 2023, o sea, más o menos se lanzó la ruta en noviembre de 2024, perdón, mediados de 2024, nosotras ya estábamos diciéndole a los trabajadores que tocaba entender que en qué consistía la inteligencia artificial generativa. Acababa de salir, eso fue en 2023, perdón, a finales de 2023, acababa de salir el boom de ChatGPT, OpenAI, todas sus formas, y todavía no estaba nada claro qué era lo que iba a llegar a disrumpir la inteligencia artificial. Y nosotros ya teníamos montada la ruta y se la vendimos a 150 trabajadores de empresas de 5 países en Latinoamérica. Cuidado, Latam, directamente. Entonces, cuando yo, Karina, como líder de esa comunidad, tenía que cobrar esas rutas, que una ruta estaba alrededor de $120 por cada trabajador, se la tenía que cobrar a las empresas o en su defecto las empresas que simplemente le hicieron puente a su trabajador, pero el trabajador era el que lo quería pagar, pues no había cómo recibirle ese dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros una ruta que costaba $120 lo enviamos por SWIFT,
un monto tan bajito, se demoraba días tenía yo que tener los datos de la cuenta bancaria de cada uno de los trabajadores, o sea, era súper engorroso operativamente para mí, entonces yo dije, yo necesito, o sea, si somos tecnología de punta, tiene que haber una solución en el mercado que me permita cobrar y no solamente en algunos países, sino en todos los que necesito cobrar. Te doy un ejemplo, en Salvador no pude cobrar, no pude vender una sola ruta, porque no había cómo además de todo, no estábamos hablando ni siquiera entre empresas, sino de personas a personas. ¿Qué terminé utilizando? Terminé utilizando la única solución que había en el mercado tradicional y los baches era por Swift. Entonces, a mí me pagaban la ruta un viernes, yo tenía que desembolsar la mitad, el costo que me cobraba Platzi y la otra mitad tenerla para mí, para nosotras, pues para la comunidad. Y eso, si lo pagaban un viernes, me llegaba la plata hasta el martes. Entonces, a mí me pareció eso ridículamente, pues, inoperante, costoso, un movimiento del dinero lento. Y cada vez que yo iba pasando, por ejemplo, me consignaban en dólares, no, en los pesos de cada país, la tasa de cambio, eso se me volvía nada. O sea, al final del día terminamos recibiendo mucho menos por el pago de esas rutas. Y ahí es donde yo dije, si nosotros hubiéramos utilizado una billetera en dólares digitales, como ya en ese momento existía Dollar App, existían algunas, pues simplemente si todo el mundo tuviera esa forma de pagar, yo lo hubiera hecho instantáneo, no me hubiera costado nada y hubiera podido cobrar en todos los países sin fricción alguna. Y ahí es donde yo dije, acá hay una oportunidad. Si bien es cierto, Dollar App es para el segmento de entre personas, en esa época solamente tenía el módulo de personas, ya abrió el B2B también. Yo decía, ok, ¿qué tal que entre empresas también se necesite cuando las negociaciones sean entre empresas o necesiten pagar? Ahí es donde empiezo a indagar en el tema y conociendo y preguntando, doy con mi cofundador, que es Carlos, y entre los dos empezamos a dibujar y a rayar lo que hoy es WediPay. Entonces, pues digamos que al final del día, el dolor como tal que estamos solucionando hoy fue este dolor que tuve yo en su momento y es que para empresas, pymes, que son medianas, empresas medianas latinoamericanas, que necesitan cobrarle a su cliente internacional, pero que no están interesados en abrir una cuenta bancaria en otro país o entidad legal en otro país para, por ejemplo, poder conectar a procesadoras internacionales como podría ser Stripe, sino simplemente que con mi cuenta bancaria local yo pueda recibir de manera internacional de una manera costo eficiente, que esa es la otra parte. No solo la fricción operativa, ¿sí? Y el costo operativo que implica hacer todos esos movimientos, sino que además la transacción pueda ser recibida y liquidada en mi cuenta bancaria en horas y no en días como lo que ocurre con estas procesadoras internacionales o si lo vamos por la ruta tradicional que es Swift que se demora también días, ¿sí? Nosotros estamos montándonos en ese nuevo paradigma. Las pymes, para darte un ejemplo, pierden alrededor de 25 millones de dólares al año en solo costo transaccional. Acá nos le estamos incluyendo el costo operativo que implicaría hacer eso en cada país. Y eso es lo que estamos entrando a solucionar en WediPay, es siendo una plataforma donde de manera centralizada tú puedas recibir los pagos de tus clientes internacionales o pagar a proveedores a través de nosotros de una manera con una experiencia como si fuera local y con tasas de cambio mucho más beneficiosas y además en horas y no en días, que tú sabes que las pymes tenemos un flujo de caja súper justo y no podemos esperar semanas o días enteros a que nos liquiden el pago de nuestros clientes. Ese es el problema que hoy estamos solucionando dentro de WediPay. No, me parece súper interesante y eso me genera la sensación de que aunque exista muchísima innovación hoy en día, cada día moviéndose más rápido, pues todavía existen empresas que no entienden o no han querido adoptar las diferentes soluciones o alternativas que se presentan en el mercado para poder hacer las cosas de una manera más simple. Basado en ello,
¿Qué barreras han sido las más difíciles de poder sobrellevar para que una pequeña y mediana empresa, ya que estás tocando esto, pueda realmente liberarse del sistema tradicional que conocemos, ya sea por la regulación o la falta de educación financiera o la resistencia cultural de los propios empresarios con los cuales te has topado en un momento dado? Sí, fíjate que hay algo, hay muchos mitos sobre todo alrededor de la palabra blockchain. Y eso, digamos que es medianamente entendible por todas las, digamos, como las malas noticias o noticias desafortunadas que ha tocado al sector por producto de, obviamente, scam. Toda nueva tecnología, mientras se desarrolla, pues tiene esas fugas y es natural que, pues, que ocurra, ¿sí? Mientras se estabiliza. Eso ocurrió mucho, par de años atrás. Ahorita con la llegada de las stablecoins, que es un tipo, digamos, como de criptoactivo, que no es lo mismo las criptomonedas que los stablecoins. Eso es importantísimo diferenciar. Están apalancadas en la misma tecnología, funcionan bajo una lógica similar a blockchain, pero son distintos, son activos digitales diferentes. Y pues entonces ese primer mito que derribamos nosotros es todo el ruido que se genera en torno a la palabra blockchain. Es complejo, yo entiendo, pero lo bueno de estas nuevas soluciones, porque digamos que Wedi y yo algunas otras más le estamos apostando por quitar la fricción y el ruido que genera blockchain, porque todo ocurre detrás, de cara a mi cliente lo que ve es una transacción local, que le entra el dinero a la cuenta bancaria o que paga, se debita de su cuenta bancaria de manera cross-border, pero él no tiene que entender la fricción de cómo está funcionando blockchain por detrás, porque toda esa capa la asumimos nosotros como expertos en blockchain. Entonces, ese es el primer mito que derribamos. Cuando nosotros, digamos que hacemos el onboarding a nuestros clientes, ellos no es necesario que entiendan porque el riesgo está calculado de cara a nosotros y nosotros no le trasladamos ese riesgo a nuestros clientes. Entonces, ese es el primer mito que derribamos. Otro es que algunos piensan que integrar este tipo de soluciones es caro. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos volviéndonos súper competitivos en el segmento pymes, las pymes creen que este tipo de soluciones de tecnología de punta solamente están hechas para enterprise, empresas que manejan volúmenes gigantescos o que es carísimo integrar. Resulta que nuestra plataforma es literalmente con que crean su cuenta, no tienen que hacer ningún desarrollo, no hay que hacer ninguna integración, todo es una sola integración, una sola conexión, pero ya todos los rieles por detrás están funcionando. Entonces nuestro cliente no tiene que hacer absolutamente nada, entonces no es caro integrar, simplemente crear una cuenta, activarte en nuestra plataforma y a partir de ese mismo instante, una vez todo el tema pues digamos, de compliance esté listo para que tú empieces a recibir pagos, puedes hacerlo creando un link con 3 datos. Entonces, eso es el segundo mito que derribamos rápidamente con nuestros clientes. Y sí, nosotros estamos, digamos que muy preocupados porque nuestro producto se solucione dolores de este segmento del mercado que le vemos un potencial enorme. Las pymes son una cantidad, es mucho más mayoría que ni siquiera el segmento de enterprise en Latinoamérica o en mercados emergentes. Entonces ahí es donde vemos el potencial. También creen que no es seguro porque por el tema de, obviamente hay hackeos, toda nueva tecnología tiene hackeos. Nosotros tenemos que asegurarle a nuestros clientes que nuestras capas criptográficas están construidas sobre un estándar altísimo de calidad. Sin embargo, además de todo, tenemos trazabilidad en todas las transacciones porque la blockchain, esa es la razón de ser de una blockchain, permitir la inmutabilidad. Nadie puede transformar absolutamente nada. Esto no es un banco que de pronto a unos les funciona de una manera o a otra y que la confianza se la deposito ciego a los bancos. Inclusive en esta etapa moderna se han quebrado bancos. Entonces, obviamente, la blockchain no reemplaza a un banco, pero sí por lo menos el tema de la trazabilidad. Por eso ya muchos corporativos, muchas fintechs, muchos neobancos están utilizando esta tecnología al interior de su tesorería
Solo que pues eso no lo dicen, pero ya eso es uno de los casos de uso más populares en este momento. Entonces, 100% seguro, eso es el tercer mito que se derriba también nosotros explicándole cómo está estructurada nuestro tema, no solo de ciberseguridad, sino también de compliance, tener la confianza que depositan nuestros clientes en nosotros. Y digamos que algunos tienen como este tema de hasta que yo no veo como ese retorno, como ese ahorro tangible en números, pues no me lanzo. Yo prefiero estar acá tranquilito en el status quo, así me cueste más. Entonces, esos son yo creo que este último es el más difícil de derribar porque nosotros somos igual una startup que está en early stage y que estamos resolviendo también esos issues, ¿no? Así que bueno, digamos que básicamente esos son como las pequeñas fricciones que hay y igual todo está por construirse, ¿no? Bueno, justo a ese punto quería llegar porque entiendo que como parte del proceso de desarrollo de la solución han pasado por más de una interacción del producto, lo cual en sí mismo para mí me parece muy valioso porque significa que han ido aprendiendo, digamos, de la validación con clientes reales, y eso, digamos, ha permitido evolucionar cada día de una mejor manera el producto. Y pues pienso que lo interesante es que incluso en esta fase, me dices en early stage, ya han logrado comprobar que muchas del nicho al cual están apuntando, que son estas pymes, están dispuestas, digamos, a pagar si ven ahorros y simplicidad en su operación. ¿Podrías indicarnos qué aprendizajes, digamos, han obtenido de todo este proceso de validaciones y cómo esto ha ido moldeando el producto que han venido construyendo desde que se lanzó la plataforma? Sí, mira, Edgar, nosotros lo bonito de ser una startup es que nosotros tenemos o hemos construido una operación muy liviana. Si tú comparas una empresa como nosotros que empezó hace 3 años, 2 años, versus lo que estamos construyendo hoy, nos ha permitido, gracias a estas nuevas tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, blockchain y toda la lógica de cómo fluyen los datos al interior de una startup en early stage, pues nos ha permitido iterar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que empezamos con una idea en febrero de este año, o sea, el año pasado, en octubre, íbamos a lanzar una wallet, crypto wallet en USDC, muy similar a lo que DolarApp hace hoy. Nos dimos cuenta que esto requería una inyección de capital grande para poder siquiera asimilar la propuesta de valor que tenía DolarApp, que era el jugador más grande en Latinoamérica respecto a ese caso de uso. Y nosotros nos estamos enfocando en el modelo B2C. Cuando nos dimos cuenta que ya todo el capital había estado invertido y que se necesitaba un capital intensivo para poder escalar esto y poder siquiera nivelar la propuesta de valor de nuestros competidores, dijimos, pues ya no nos dio, ya llegamos, nos montamos tarde a la ola, pero ¿qué aprendimos ahí? Abrimos conversaciones con aliados estratégicos que hoy los tenemos conectados. Fuimos capaces de desarrollar en muy poco tiempo con 0 pesos, mi cofundador y yo, una solución que se asimilaba muchísimo a DolarApp, que era nuestro estándar. Fuera de eso, aprendimos también de qué es lanzar un MVP, testearlo, escuchar el mercado, poner en práctica todas esas metodologías de Lean Startup que en teoría suenan divino, pero que a la hora del té, ve y tú ten una entrevista constante con tu público objetivo o busca el ICP ideal. Si ya no es esto, entonces podrían ser otra opción y empezar esa metodología de experimentación constante, porque lo que estamos creando acá es un experimento de empresa gigante. Entonces, con esa validamos que sí somos el equipo adecuado. Por eso con Carlos, o sea, mi cofundador y yo trabajamos desde hace ya casi 2 años juntos y nos la llevamos muy bien creando lo que creamos. Por eso pudimos hacer un spin-off, un pivot, perdón, rápidamente. De octubre a febrero ya teníamos la idea validada, o sea, ya teníamos la idea estructurada de WediPay. Algo que sí nos sirvió muchísimo para esa iteración fue haber entrado en el programa de Rockstar,
donde nos aceleraron durante más o menos 2 meses y medio y nos permitieron poder llevar a la ejecución esa idea que le veíamos un potencial enorme y con la que aplicamos y por eso quedamos dentro de las 10 startups invitadas por este programa cerrado de Rockstar. Luego, el segundo, digamos, ya para de cara a lo que era WediPay Wallet, la convertimos en WediPay como infraestructura de pagos porque nos queríamos volcar al modelo B2B o B2B2C, como es el que es hoy, no es otra cosa que es poder habilitar infraestructura de pagos para empresas o para empresas y personas, ¿sí? Esto, digamos que, ¿qué aprendizajes nos trajo? Pues que esto realmente la oportunidad ahí sí estaba la ola latente. Sentimos que nos montamos en la ola con unos dos o tres jugadores igual que para el tamaño de mercado de Latinoamérica perfectamente nos podemos redistribuir y de hecho nos estamos volviendo competitivos cada uno en su segmento, por eso empezamos a jugar en la cancha de las pymes, porque es un mercado que conocemos, porque vivimos el dolor de las pymes y porque además de todos los jugadores están mirando los enterprise y ahí es donde ahí la competencia está más directa. Nosotros estamos ofreciéndole inclusive a esos jugadores que están ya un poco más adelantados en términos de levantamiento de capital, inclusive este nuevo segmento cautivo para poder realizar alianzas, porque al final del día todavía somos muy pocos, ¿sí? Esto es, si bien es cierto, tenemos algunos nombres, no, todavía no hay líder de mercado, que eso es otra oportunidad para igual levantar dinero. Y en esa iteración, cuando sacamos la idea, nuestra idea validada fue, queremos conectar open bankings, ¿sí? Para nosotros no llegar a entrar a hablar con cada banco y abrir cada método de pago por local. Nosotros queríamos un aliado financiero que concentrara toda ese tema del relacionamiento con bancos, la capa de regulación financiera y digamos como, sí, como todo el tema de compliance, dijimos, los open bankings creemos que ya están listos para poder ofrecernos eso desde lo local y nosotros simplemente conectamos el riel blockchain y orquestamos todo ese procesamiento. Lanzamos ese primer MVP en abril de este año. De hecho, en el marco de Starco, que es un evento acá en Colombia, pues digamos, de emprendimiento muy famoso, y ahí fue cuando aprendimos, validamos el dolor. Definitivamente las pymes, si tienen ese dolor que les hablé al principio, están dispuestos a conectar un pago alternativo en virtud de que con la propuesta de valor que le ahorre costos, ahorre tiempo de procesamiento y ahorros, todo lo operativo. Después de eso, cuando fuimos a conectar, vendimos ese MVP que no estaba, que por detrás no estaba 100% conectado ni funcional, pero teníamos ya las negociaciones con los Open Bankings, específicamente dos proveedores de Open Banking latinoamericanos, y empezamos a integrar. Cuando empezamos a hacer la integración, nos dimos cuenta que no era el proveedor ideal por temas de costos, por temas de tecnologías. eh, Nosotros estábamos con tecnologías mucho más, necesitábamos un proveedor mucho más como rápido, costo eficiente, que igual nos solucionara el tema de la conexión local y empezamos a indagar, dimos por varios tipos y ya hoy nos sentimos muy a gustos con las negociaciones que hemos podido lograr con ese, digamos, como aliado financiero local en Colombia, México y Estados Unidos. Antes, en ese primer pivot, le apostamos a toda la TAM. Aquí nos dimos cuenta que es necesario primero abrir una ruta, estabilizarla y luego sí expandiéndonos en el resto de los países. Sobre todo porque somos una startup que estamos pre-revenue, no hemos levantado capital y estamos con los recursos de nosotros. Estamos haciendo bootstrap eh, eh, estacionario porque sabemos que esto no es un modelo que se escale con bootstrap. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos ahí aprendiendo cada vez nos sentimos más a gusto y más cerca de lo que queremos lograr como empresa y,
y bueno, digamos, con esas victorias tempranas, aún así, sin producto logramos vender, hablar hacer demostraciones a 55 empresas, de esas 55 empresas que estaban en industrias como EdTech, PropTech, empresas de inteligencia artificial latinoamericanas, nos quedan, pues pudimos cerrar sin tener MVP casi funcional a 10 y de esas 10 todavía quedan 3 aún así con este nuevo pivot. Así que bueno, digamos que realmente esto es difícil de explicarlo porque son muchas cosas sucediendo en el mismo momento y en un periodo de tiempo. Les estoy hablando de meses. O sea, esto pasó en abril, luego lanzamos, nos tocó empezar de cero el MVP, quitar toda la capa de Open Banking y volver a conectar, integrar, ya ahora sí, con un producto 100% funcional que está conectado a través de APIs desde Colombia, México y Estados Unidos para poderles procesar esas transacciones con la propuesta de valor que tenemos, que es un costo transaccional mucho menor, 2.5% costo por transacción, para el cuenta a cuenta, o sea, de transferencias bancarias, y para el procesamiento de tarjetas, 3.6% costo por transacción. Así que bueno, pues nada, estamos súper orgullosos de lo que hemos logrado en este par de meses. ¿No? Y me encanta que te sientas súper orgullosa porque realmente por cada avance que como emprendedor hacemos haciendo lo que nos apasiona, pues realmente es un avance significativo que va a tener frutos en el corto, en el mediano y en el largo plazo si se hacen las cosas de manera consistente y con una ruta bastante clara. Sabemos que en esto pues riesgos hay todos los que te puedas imaginar, pero en la medida que uno tenga una convicción clara, pues todo termina siendo ganancia por donde lo quieras ver, Sí, ¿no? de acuerdo. Bueno, y hay algo clave que en cualquier innovación, pues es demostrar, ahorita hablabas del costo, y es poder aterrizar este valor en números y no solo se queden en teoría per se. Y pues en transacciones globales, incluso con pequeños porcentajes de ahorro, pues realmente representa un impacto importante para este nicho de mercado de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo están logrando tangibilizar ese ahorro que están tratando de promover y que ofrece WediPay frente a los modelos tradicionales? ¿Y de qué manera ese diferencial pues cambia la conversación con los empresarios a los cuales por lo menos les has tocado la puerta para hacerle esta prueba piloto? Sí, nosotros digamos que sí tenemos muy claro que no queremos volvernos la opción más económica, porque entrar en guerra de precios es muy fácil, ¿no? Y realmente el elemento diferencial no lo vemos ahí. Lo utilizamos como una estrategia de llegar al mercado, ¿sí? De go to market, pero con la convicción de podernos diferenciar rápidamente y agregar más valor del que inclusive las pymes esperan. Entonces nosotros sí tenemos ese mindset de inteligencia financiera. ¿Cómo lograr esa inteligencia financiera? Pues que además de no solo el ahorro lo vas a ver en temas de ahorros de costo por transacción, porque pues ese es el gancho, pero además de todo, si yo como plataforma te ofrezco a ti una capa donde estas transacciones o esta capa inteligente me pueda proveer una información estructurada de mi transaccionalidad, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que nosotros ya podemos dentro de la plataforma, nuestros clientes ya pueden activar sus propios agentes inteligentes solo con la creación de un agente dentro de la plataforma que va creando un contexto organizado, ¿sí? De la transaccionalidad de mi empresa, empieza a conocer mi empresa, cómo es más eficiente desde la mirada transaccional. Entonces, un ejemplo de esto, yo dentro de WediPay puedo categorizar las transacciones. Yo tengo un agente inteligente que me registra toda la transaccionalidad que tengo en un país, en función de países, por ejemplo. O si mi modelo de negocio no es en función de países, sino en función de productos. Entonces, esta variable para mí es súper importante saber y tener separado el contexto de cómo se está comportando este producto en virtud de la transaccionalidad o de las rutas que está teniendo este producto. ¿Sí? Y así, digamos, ir creando una lógica y un contexto que me va a permitir de aquí a mañana, en mediano plazo como empresa,
tener muy claro cómo me vuelvo más competitivo de manera transaccional y cómo ese agente empieza a entender y a razonar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mejor ruta para mi negocio? Que no exactamente es la misma para un negocio que está en el mismo segmento, por ejemplo. Esa hiperpersonalización de las necesidades transaccionales que tiene un negocio nos lo va a permitir esa capa agéntica, se llama de manera técnica, pero al final del día es crear agentes que te permitan entender tu negocio en todas las niveles de transaccionalidad que tiene y poder de aquí a mañana recomendarte una ruta mejor que otra. Entonces yo como empresa no tengo que pensar ni empezar a crear estos procesos, estos pagos de manera manual, sino automatizar conectar mis agentes con otros agentes y que ya entre agentes se comuniquen y yo simplemente como CFO enviar un mensaje en lenguaje natural diciéndole a mi agente de México que necesito que me deposite este dinero en la cuenta bancaria del proveedor Y. Por ejemplo, llegar a eso. Entonces, ahí está el elemento diferenciador, ahí está la inteligencia financiera y esa es la apuesta que tiene WediPay. Pero solamente podría ser eso posible si yo desde un inicio, es decir, desde ya voy educando a mi cliente para que empiece a entender cuáles son las capacidades que tiene estos agentes inteligentes que ya per se están embebidos en nuestra plataforma y que lo pueden utilizar en un lenguaje natural. Obviamente para que lleguemos a esto, pues todavía nos falta camino, pero sí tenemos muy clara la visión y sabemos dónde podemos y cómo podemos agregarle valor adicional que ese ahorro en costos que va a tener las pymes en Latinoamérica. Y eso de ahí en adelante se derivan una cantidad de temas como es la recuperación de los pagos. Hace poquito estaba hablando con una empresa de IA que no te vas a imaginar, pero el 30% de sus transacciones son rechazadas por las franquicias. O sea, le rebotan el 30% de sus transacciones. Imagínate uno dejar el 30% de sus ventas sobre la mesa por una fricción simplemente de comunicación entre franquicias, saldos de sus cuentas con sus clientes. Eso, por ejemplo, la recuperación de pagos tendría que ser automática, no ir a esperar una persona que concilie horas, esto rebotó, ¿por qué? Si me entiendes, es como automatizar todo ese proceso y ya para eso existe la inteligencia artificial. Y a eso sumado con lo que blockchain y los rieles eficientes instantáneos en real time casi que permite blockchain, esa combinación creo que es casi que perfecta, ¿no? Entonces, por ahí más o menos está el tema de la diferenciación y no caer en el tema de la guerra de precios y el más barato, digamos que es muy fácil reemplazarlo, ¿no? Bueno, esto me lleva a pensar, por un lado, que la innovación financiera pues siempre ha despertado interés, pero también hoy en día cierta resistencia y particularmente en el nicho al cual están apostando, ¿no? Pues porque no es fácil cambiar los hábitos y particularmente cuando se trata de dinero pues de la propia empresa que están administrando los dueños de negocio. Y pues en el caso de las pymes, pues esta resistencia suele estar, digamos, llena de mitos que hablamos al comienzo y pues de temores sobre la digitalización y las formas innovadoras de poder procesarlos. Hoy en día, ¿cuáles crees que son los miedos más frecuentes que te has encontrado en este proceso de evangelización con las empresas cuando se habla de transformar la forma en que reciben pagos internacionales o que transfieren remesas hacia el extranjero? ¿Y qué mensajes hoy están, digamos, permitiendo derribar esas fronteras con aquellos empresarios que todavía tienen algún tipo de duda en ese proceso? Sí, bueno, ese tipo de barreras cambia mucho dependiendo la industria. Si tú te vas desde una industria muy tradicional, creo que la fricción se agudiza por obvias razones, pero también están más prestos en probar algo radicalmente diferente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con las importadoras y exportadoras? Las importadoras y exportadoras de productos y bienes como físicos
quieren buscar formas mucho más eficientes de poder mover ese flujo que es tan apetitoso o que es tan grande. Pero ellos tienen una fricción muy grande y una limitante gigantesca para soluciones como estas porque el mover, el vender y exportar o importar bienes físicos son de obligatoria canalización. ¿Qué significa eso? Que tiene que pasar esa entrada de divisas por el Banco de la República o la banca central en cada país. Lo que ocurre es que deja por fuera el tema de blockchain, porque lo que está sacando del país son activos digitales y no divisas. Las empresas que han hecho, pues empresas que digamos que ya están solucionando ese problema muy puntual y esa fricción que al final del día es regulatoria, ¿sí? Porque finalmente la banca central se podría modernizar aceptando CBDCs, por ejemplo, o dinero digital en vez de dinero fiat y poder modernizar la forma de contabilizar esa entrada de divisas o de activos digitales en el país. Mientras que eso ocurre, pues ya hay formas de poder solucionar esa fricción. Y digamos que cada vez más las industrias, sean tradicionales o ya muy educadas, como es la industria en la que estamos nosotros, que es pymes que ya venden en línea, que ya conocen soluciones de remesas de dólares digitales y demás, ya la fricción cambia y no es que sea mayor o menor, se transforma. Entonces ahí lo que se preocupan es el tema regulatorio, que no estar incumpliendo contablemente. ¿Cómo hacer el registro contable de ese activo digital? Entonces nosotros ahí estamos con nuestro equipo de contabilidad para explicarle a esos nuevos jugadores que quieren entrar, que quieren modernizar su tesorería y que quieren modernizar su forma de procesar sus pagos, para poderlos evangelizar. Y la verdad, las personas ahorita cada vez menos, y yo creo que ese cambio se dio mucho por el tema de las stablecoins, porque antes de las stablecoins estaban las criptomonedas que eran muy volátiles, estaba Bitcoin y todas las otras altcoins que se llaman así, las diferentes a Bitcoin, pues su volatilidad era tan grande día a día que no permitía tener casos de uso estable como este. Y las stablecoins llegan a solucionar esto. Nosotros podemos tener estos casos de uso gracias a que existió esta moneda digital que ya no tiene la volatilidad porque su valor se fija en virtud de una moneda fija, fiat, perdón, estable, como podría ser el dólar americano, como podría ser el euro, como podría ser el yuan. O sea, ya esa volatilidad no existe y está la infraestructura. Entonces, yo creo que parte si hay mucho camino por educar, evangelizar, explicar, saber comunicar, dar esa confianza, pero además de todo lo otro que ayuda a que no tengamos estas fricciones como tan latentes como si existía antes, y es dar ese voto de confianza que estamos rodeados con los mejores aliados y cumpliendo los estándares no solo de compliance, de regulación por país, sino que funcionamos de la manera en que nos permite funcionar y operar en cada país con un respaldo de los mejores. Entonces, nosotros como WebPay sí somos súper delicados a la hora de conectarnos a un proveedor. Por eso nosotros sí hemos renunciado a muchos casos de uso que todavía están muy en gris y que no tenemos la certeza que poderles ofrecer un producto de calidad, pero además 100% seguro que no se va a perder. Nosotros acá estamos hablando de procesar pagos de punta a punta. Conocemos la persona que paga, conocemos la persona que cobra, conocemos absolutamente toda la ruta de la transacción, conocemos a nuestros proveedores, tenemos unos vehículos creados jurídicamente para podernos permitir realizar esto en cada país que abrimos. Por eso decidimos armar una ruta, estabilizarla y luego seguir armando el resto de rutas de una manera pues muy igual, muy liviana como una startup funciona en esta etapa. Bueno, pues me queda claro que derribar esos miedos es completamente relevante porque solo cuando una empresa se anima, digamos, a dar ese salto, pues empieza a ver lo que realmente puede cambiar en su operación per se.
Y Sí, eso pues me conecta con algo que me parece central en tu visión y es que la transformación digital no es un solo tema de eficiencia per se, sino que es una oportunidad que nos permite, digamos, de poder romper paradigmas y de poder entrar a operar bajo reglas que nos, digamos, con sistemas no tradicionales. Entonces, eso digamos que es de las cosas que me llevo muy relevantes para poder, digamos, poder salirnos a buscar cosas que nos permiten ser, eh, optimizar cada vez los costos de una operación y más en este nicho en el cual pues cada peso cuenta, ¿no? tal cual. Bueno, ahí, teniendo esto claro, me gustaría ahora pasar a otro capítulo y es más que todo hacerte un par de preguntas al estilo ping-pong para poder conocer tu perspectiva desde otro ángulo. Así que te quiero hacer un par de preguntas muy sencillas. Primero que todo es, ¿tienes algún libro que te gustaría recomendar a cualquier emprendedor que esté, digamos, en ese proceso de poder iniciar este camino tan bonito, pero tan espinoso a su vez? Yo, digamos que en su momento me sirvió mucho el libro de Lean Startup. Literalmente para mí esa fue como la Biblia y poder imaginarme cómo iba a ser la metodología que iba a adoptar a la hora de crear cualquiera de estos proyectos que te hablé. Entonces, sé que es un cliché, pero realmente fue súper, para un emprendedor es la Biblia, sí, lo es todo, como punto de inicio, ¿no? Bueno, sin duda, y es uno de los libros, como tú dices, de cajón que hay que leer, porque por más de que sean teorías de muchos años atrás, pues siempre son valores y pautas importantes para todos aquellos profesionales que estemos en el mundo empresarial, ya sea como empleados o como emprendedores, para poder, digamos, llevar una metodología mucho más aterrizada. Tal cual. Ahora, herramienta digital que no pueda faltar en tu día a día. Bueno, yo tengo dos que utilizo todos los días. Eh, mi rol dentro de WeddingPay, yo soy la CEO y la de ventas y la de, en fin, la de alianzas, partnership, la abogada, la que lee los contratos, ta, ta. Entonces, necesito todo el tiempo estar prospectando, no solamente clientes, sino aliados. Apolo para mí es una herramienta de prospección súper, súper, digamos, como práctica y en su versión gratuita, yo creo que tiene todo lo esencial que hoy necesito. Ya cuando uno necesite crear secuencias y cosas más sofisticadas, seguramente cuando ejecutemos campañas de marketing digital o demás, pues ya va a requerir un pagar. Pero por ahora el módulo de prospección, yo simplemente bajo la extensión a mi ordenador y él se conecta con mi LinkedIn, se conecta con absolutamente todas las redes sociales que tengo y puedo rápidamente prospectar a una persona y por lo menos tener su email. Esos emails a veces no están 100% verificados, yo solamente me fijo en los verificados, ¿sí? Eso es como un pro tip que tengo, pero me sirve un montón para organizarme. Entonces, ¿yo qué hago en un evento? La semana pasada estuve en el evento de Colombia Tech Week. Yo conocí a alguien y de una, dentro de mi celular, grababa su celular, su nombre y le decía que me compartiera su LinkedIn. Yo ya teniendo el LinkedIn, tengo lo puedo guardar ese contacto, lo puedo guardar en mi lista de ese evento en Apolo y ahí ya me trae todo el resumen de su background, tiene, inclusive si uno pagara, tuviera hasta el celular, de algunos están verificados, otros no, pero igual, bueno, eso, digamos que eso. Una herramienta similar a ese está Atio, también funciona súper bien. Para el tema de levantamiento de capital, para tener como estructurado ese pipeline de inversionistas y demás, también funciona muy bien esas dos herramientas. Otra herramienta que esa sí la conocí un poquito después
pero también la estoy utilizando cada vez más frecuente. O sea, yo quito obviamente ChatGPT porque pues sabemos que ChatGPT y todos esos GPTs pues se utilizan también a diario, pero esos no valen. Otra herramienta que me parece muy pro es la de Google, que es Notebook LM. No sé si la has utilizado. Eso es literalmente como yo tengo cuadernos por temas y estos cuadernos yo les puedo incluir todas las fuentes que yo de ese tema esté o me encuentre en el camino. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un repositorio, una biblioteca dentro de Cuidado en bruto, o sea, información en bruto que nos llegan informes de la industria, investigaciones, lo que uno mismo construye e investiga con ChatGPT, luego lo vuelve un documento, todo eso yo lo tengo dividido por temas y de ese tema yo le puedo meter ahí una Biblia entera. Eso me lo convierte en un podcast y es la forma en que yo ahora estoy aprendiendo. Me devoro grandes cantidades de información. Eso me lo transforma en un par de minutos en un podcast y yo escucho ese podcast en la noche, nadando, haciendo ejercicio y ya tengo la base de lo que dijo esa cantidad de información que me la condensa. Fuera de eso, no solamente a través de podcast, sino me hace mapas mentales. O sea, yo, por ejemplo, para prepararme para una entrevista, a veces soy invitada, digamos, a dar una clase de contratos inteligentes. Entonces, ¿cómo actualizo todo eso? Yo ya tengo un repositorio de información, la condensa toda y hace una estructura mental de ese tema. Eh, o sea, eso, por ejemplo, me ha permitido estudiar temas muy rápidamente, inclusive cuando yo no quiero leer en inglés más de 50 páginas, me la traduce y lo tengo en español, ¿sí? Y así me ahorra demasiado tiempo. Bueno, súper interesante. Para serte honesto, todavía no la estoy usando. Pues yo me he vuelto más práctico con temas en Notion, pero seguramente que voy a tomarla como parte de las N aplicaciones que tenemos para poder explorar, ¿no? Súper. Bueno, si tuvieras la oportunidad de regresarte en el tiempo, a eso al estilo de efecto mariposa, y pudieses hablarle a Karina de hace 15 años o incluso menos, pensando que tuviste que dar el cambio o el salto del mundo, digamos, mucho más tradicional en la abogacía al mundo más tecnológico, ¿qué consejo le darías? Yo a esa Karina de un par de años, de sí, menos de una década, le diría que el secreto está en la paciencia y la persistencia, que esto no va a ser un camino rápido, pero que seguramente va a llegar a donde quiere llegar. No, sin duda, y para mí yo le agregaría yo soy disciplina, convicción y determinación para poder lograr lo que queramos, porque en este camino como seres humanos tenemos vaivenes de subida, de bajada, y tenemos que aprender a aterrizar que la vida es así y que podemos estar hoy arriba, pero mañana podemos estar abajo, y es como poder capitalizar cada una de estas etapas que tenemos como personas. Entonces creo que eso sería de las cosas que podría agregar a tu filosofía o a la traducción que le podrías decir a tu clon o a tu persona de 10 años antes. Ujú, tal Bueno, pues cual. Karina, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y visión con nosotros. Pues para mí ha sido un episodio lleno de aprendizajes, inspiración y pues claramente una mirada clara sobre cómo la tecnología puede cambiar y transformar la vida de las empresas y particularmente de las pequeñas y medianas compañías en toda Latinoamérica. Y ahora para cerrar, una pregunta es, ¿dónde pueden seguirte para todos aquellos que quieran conocer más sobre ti y acerca de lo que están haciendo en WDPay? Bueno, yo estoy súper activa en LinkedIn. Me encuentran como Karina Wedipay con WEDI y también, obviamente, los invito a que se ingresen a nuestra página web. Ahí, digamos que nuestra propuesta de valor está súper clara.
es wedi.la de la TAM. Y nada, pues felices, escríbanme en cualquier red social que me encuentre, que yo literalmente amo hablar con todo el mundo. Así que, y si yo los puedo ayudar desde lo que soy yo, lo que estoy construyendo, pues súper bienvenido todas las empresas que quieran explorar estas nuevas posibilidades, que yo sin ningún costo les ayudo, los asesoro, me encanta como abrir, hacer conexiones. Si no somos nosotros, pues habrá otro que sí tiene lo que necesita esta empresa, así que pues súper bienvenidos todas las empresas que quieran contactarme. Bueno, de nuevo agradezco muchísimo tu tiempo. Vuelvo y repito, para nosotros es importante contar historias y contar lo bonito y lo espinoso que ha sido el camino del emprendedor y particularmente en temas de tecnología que tengan implicaciones financieras en las organizaciones, y qué interesante que se pueda promover cada vez más alternativas para poder generar eficiencia en costos en las pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven la economía de todo el mundo. Así que Karina, te deseo lo mejor y espero verte brillar en el corto y mediano plazo y poder hacer parte de esta historia. Bueno, Mil gracias, Edgar, por tu espacio, por visibilizar estas historias. Creo que la labor que hacen ustedes es realmente muy admirable y nada, espero seguirte encontrando en el camino. bueno, fenomenal. Cari, te deseo lo mejor y lo mejor. Bye Gracias. bye. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.